existe un mundo mejor. Quédate a disfrutarlo, que juntos somos un montón. Y a ese montón que juntos somos, si dejamos de estar juntos no somos más este montón, le proponemos a partir de este momento nuestro cotidiano ejercicio de radio. Ustedes saben, de lunes a viernes de 14 a 16, aquí en la M530, Somos Radio, la radio de Madres de Plaza de Mayo, tenemos para ofrecerles un pacto de imaginaciones. Eve, Eve Bonafini decía, cuando lo pensamos un poco, la radio nos funciona en los teatros de la mente, en los recovecos de la imaginación. Y entonces nosotros creemos que un programa bien puede convertirse en un viaje. A esa experiencia de la imaginación los convocamos. Y ya saben que cuando hablamos de viajar, hablamos de poder mirar las cosas desde otro punto de vista. No para alejarnos, no para ignorar lo que pasa, sino para tener otras visiones posibles. Al fin y al cabo, uno de los asuntos de la comunicación se reduce a la discusión sobre la agenda. ¿Quién nos impone la agenda de la comunicación? ¿Con qué criterio abordamos aquello que el poder quiere que sea el centro de la escena? Ya saben, viene el Día del Periodismo, el 7 de junio. Quizás la profesión del periodismo, quizás la vocación del periodismo nunca estuvo tan mal como ahora en la Argentina, tan mal remunerada, tan maltratada por el Estado, tan devastada por la propia lógica de aquellos que son capaces de vender su alma a los diablos de turno. Y sin embargo, del fondo de la historia, Mariano Moreno creó la Gaceta de Buenos Aires el 7 de junio de 1810 en medio de una revolución. Bulle el espíritu de aquellos que todavía continúan y continuaremos por siempre con la idea de que comunicar es propender al bienestar general. Es propiciar a una sociedad la dosis de información y opinión necesarias para que esa sociedad sea mejor. Ya saben que la era de las fake news, la era de las noticias falsas, para decirlo en castellano correcto, la era de la invención de realidades para suplantar la verdad por la mentira, ha derivado en esto que hoy es el mundo, en esto que hoy es la Argentina, y a nosotros nos competen al respecto responsabilidades especiales. Bancar los trapos de las agendas propias. No caer en la trampa que el poder tiende permanentemente y está aquí, acá, allá y en todas partes de estar bajo sus redes conceptuales. Ser parte del juego del algoritmo. Darnos cuenta de que en realidad somos pequeñas piezas de un mecanismo mayor que está destinado, pensado y ejecutado por inteligencias superiores y poderes muy grandes, no para mejorar las cosas, sino para empeorarlas. No para distribuir mejor, sino para quedarse con la mejor parte. Así que en eso andamos. Ha habido cortes de luz en esta zona de Congreso donde funciona la M530, así que les pedimos disculpas, pero no es nuestra responsabilidad. Saben que la radio está en una campaña convocando a los oyentes para comprar un generador propio y evitar que cuando se corta la luz en la zona se caiga la transmisión. Pero mientras eso no ocurra, y no estoy responsabilizando a nadie, así son las cosas en el mundo del neoliberalismo. Explotó un generador de electricidad en la zona, hubo que reponerlo, para eso se cortó en un corte programado. Ocurre más a menudo de lo seguido, nos hicieron más a menudo de lo querible, nos hicieron creer que la privatización de las empresas de energía era la panacea, y lo que hacemos es pagar carísima la energía que consumimos y estar al arbitrio de las cosas que pasan como estas. Si un generador se mancó, ojalá que sea porque el destino así lo quiso y no por falta de mantenimiento, ¿no? ¿Vio? Esas cosas que pasan y de las que todos nos damos cuenta después de que chocó el avión, después de que el ómnibus siguió de largo en la curva, después de que se cortó la electricidad. Y estamos tan pero tan acostumbrados a este sistema, pertenecemos tanto, que una vez que eso ocurre nos quedamos como huérfanos. Se cortó la luz y ahora ¿qué? Acelga, mi amor. Y resulta que durante miles de años el hombre vivió sin generación de electricidad y llevó adelante su existencia, pero hoy nosotros somos esclavos de nuestro propio confort y de alguna u otra manera debemos adaptarnos a esa esclavitud y sus consecuencias. Hubo un tiempo, y me meto de lleno en la agenda
de esta edición del programa, en que en las calles de Buenos Aires era el retorno a la democracia, un poquito antes, un poquito después, las paredes de la ciudad de Buenos Aires estaban pintadas con una leyenda que decía: patria mía, yo quiero un presidente como Alan García. Alan García era el candidato a presidente de la centroizquierda en Perú. Finalmente Alan García se convirtió en presidente de Perú. Eso ocurrió en 1985. Digamos que, a correlato con la propia historia de Perú, no fue una buena presidencia. Que al compás de otras cosas que pasaron con otros candidatos y gobiernos frustrados, Alan García prometió por izquierda, gobernó por derecha y terminó siendo una triste caricatura hasta que mucho más adelante en la vida y con la penosa situación de la democracia en Perú terminó quitándosela. ¿Pero por qué la izquierda, el peronismo, los sectores más combativos de esta sociedad decían: patria mía, yo quiero un presidente como Alan García? Porque Alan García había prometido en la campaña que si ganaba la presidencia, si asumía, si vencía a la derecha, muy poderosa también en Perú, iba a investigar la deuda externa. Se le iba a plantar al Fondo Monetario Internacional y le iba a preguntar: escúchenme, el dinero que le prestaron a la dictadura militar, ¿a dónde fue a parar? ¿Qué controlaron ustedes de eso? Ustedes nos piden que devolvamos ese dinero con intereses, pero nosotros los peruanos no sabemos qué pasó con el dinero. ¿Y por qué se pintaba eso acá? Porque de los candidatos a la presidencia en las elecciones que finalmente ganó Raúl Alfonsín, tanto la fórmula Alfonsín-Martínez del radicalismo, que dio la sorpresa de vencer en esa elección, como la fórmula del peronismo, Luder, Ítalo Luder, Vittel, presidente, vicepresidente, no prometían ni estaban deseosos de investigar la deuda externa contraída por la dictadura, que era más o menos de 37.000 millones de dólares. Y la verdad es que eso nunca se investigó. Argentina se limitó a pagar como pudo sus deudas. Traigo a colación este tema de flagrante actualidad, si se piensa un poco que hoy Argentina es un país mega endeudado, el más endeudado del mundo, con el propio Fondo Monetario Internacional, sin que nunca se investigue demasiado quiénes contraen las deudas, a dónde van a parar los dineros, si financian campañas o van a parar a la obra pública, hoy detenida en la Argentina, si son estímulos a la derecha, la ultraderecha y las políticas neoliberales o no. Recordamos el momento en que Néstor Kirchner pagó la deuda con el Fondo Monetario Internacional y dedicó las ganancias de la Argentina a que creciera la Argentina y los gobiernos inversos y todo eso, porque hoy es el aniversario del nacimiento de uno de los más grandes gremialistas de la historia argentina, Agustín Tosco. Y yo, sin ser hosco, y volviendo a la síntesis de patria mía, yo quiero un presidente como Alan García, sin ser hosco, patria mía, yo quisiera dirigentes como Agustín Tosco. Y la verdad que eso casi que brilla por su ausencia en el panorama de la lucha gremial en la Argentina. Cuando escuchamos El hombre del mameluco, los olimareños, inmediatamente sabemos de quién se trata. La leyenda del santo gremialista, aquel que con conciencia de clase defendía los intereses de su clase, que arriesgaba con eso su integridad, su libertad y su vida, y que sin embargo tenía un pacto básicamente con sus representados, a diferencia de lo que pasa con buena parte, no quiero generalizar para no ser injusto, de la alta dirigencia gremial en la Argentina, empezando por los gordos de la CGT. De hecho, hay una obra en cartel en Buenos Aires que recupera un debate histórico en que el hombre del mameluco, Agustín Tosco, cordobés, clasista, figura central del cordobazo, un hombre muy importante en las luchas de los 60 y los 70 en el gremialismo de la América Latina, discutía con José Ignacio Rucci, que representaba exactamente lo opuesto. Podríamos pensar que la vida de ambos terminó trágicamente. Rucci ejecutado por la izquierda peronista, Agustín Tosco perseguido por la dictadura, contrayendo un cáncer que se lo llevó de este mundo. Pero esa oposición de los dos modelos, que en aquel caso fue un debate televisivo en público, que la obra de teatro recupera, una circunstancia legendaria, dos dirigentes gremiales
dos formas de concebir la realidad y un choque en público de aquellos que dicen representar a la clase trabajadora, pero a veces la representan muy perezosamente. Y la verdad es que no es que Tosco no creyera en la CGT, sino que quería una CGT no al servicio de los dirigentes gremiales que se transforman en patrones de sus propios compañeros, que piensan en sintonía con la clase a la que no pertenecen de origen y terminan traicionándola. Es un tema fuerte, grande, muy vigente. La película Los Traidores de Raimundo Gleiser en la misma época hablaba de las mismas cosas. Los que son capaces, como ocurrió en la Revolución de Mayo, de liderar una revolución, pero no para llevarla adelante, sino para congelarla. Que se mueran los que mataban sin culpa al chico de la camisa y exprimían a los... Para Tosco la CGT tenía que ser no sectaria, es decir, con todos los movimientos adentro, representando las diferentes vertientes del gremialismo argentino. Él y Raimundo Ongaro, que era peronista, por ejemplo, tenían un montón de coincidencias. Pero básicamente, ¿qué derechos defiende la CGT? Ayer hubo un escándalo cuando un dirigente connotado le reprochó a los actuales dirigentes de alguno de los gremios poderosos que cierren paritarias con un 1% de aumento en una sociedad en que la inflación es altísima. A eso se refería Tosco cuando decía, están los que defienden y son innecesariamente perseguidos por todos, y están los que transan y terminan figurando en los medios de comunicación. Lo escuchamos en su propia voz. Sostenemos la unidad de la CGT. Nuestro pensamiento, nuestra práctica, nuestra vocación fundamental de trabajadores está en defender la unidad, pero una unidad en la acción, unidad en la lucha y unidad orgánica tal cual está planteada en estos momentos en la unidad combativa del sector del peronismo legalista que encabeza el compañero Atilio López, de los gremios independientes de Córdoba y de los gremios no alineados. Creemos que el movimiento obrero de Córdoba, que la clase obrera de Córdoba quiere una CGT unida, no quiere una CGT sectaria, no quiere una CGT sometida a ningún partido político, quiere una CGT que responda a las bases obreras y defienda con unidad en la lucha y con unidad orgánica los derechos de los trabajadores de Córdoba. Eso queremos y eso quiere el movimiento obrero y eso vamos a defender nosotros. En los comedores universitarios de aquella era, finales de los 60, principios de los 70, dictadura militar, Onganía, Lanuse, se cantaba en coro, con Tosco y López se sientan los trabajadores, con Bandor y Rucci se sientan los traidores. La lucha sindical no solo era la lucha sindical, era una lucha simbólica que se trasladaba a los ambientes universitarios y a los mundos de la política. Claro, el Mayo francés, el Cordobazo, en que Tosco fue una figura completamente central. Lo vemos ahora, el hombre mameluco, estamos compartiendo imágenes hermosas, históricas, marchando al frente de los trabajadores por las calles de Córdoba. Era mucho más que una representación de un debate posible entre la dirigencia gremial. Era, si se quiere, el indicio de dos caminos posibles para la Argentina de entonces. Podría pensarse, Atilio López fue vicegobernador de Córdoba en la fórmula con Obregón Cano, que en aquel peronismo de entonces la dirigencia gremial estaba muy representada en los gobiernos. También en la fórmula de la gobernación de Mendoza, por ejemplo, Martínez Vaca, Carlos Mendoza, un dirigente político y un gremialista, como para garantizar que la clase trabajadora estuviera representada no solo formalmente, sino con ministerios, con gobernaciones, con vicegobernaciones. Fue un periodo de enfrentamientos muy fuertes en el seno de la representación gremial y del propio peronismo, triunfante por escándalo en las elecciones del 73 y luego en la segunda elección, la del triunfo de Perón. En ese año 73, el 13 de febrero, es decir, un poquito antes de las elecciones que ganaría el tío Cámpora, un canal de televisión, manejado todavía por la dictadura, Canal 11, en un programa que conducía Gerardo Sofovich. El programa se llamaba Las Dos Campanas. Suenan las dos campanas, la del gremialismo combativo, que pedía una Argentina con los trabajadores en primer plano, y la del dialoguismo entreguista que José Ignacio Rucci representaba. Tosco, ¿qué opina usted de los procesos internos de la CGT?
Yo no creo que se trate de un error de los trabajadores, sino de la imposibilidad de expresarse democráticamente. ¿Dada por qué esa imposibilidad? Dada por la intervención de las patronales, dada por la intervención del Ministerio de Trabajo y por la burocracia. Ruchi, hay burocracia en la conducción de la CGT, hay intervención de medida de las patronales. Yo quisiera primero determinar porque a veces las palabras tan así ligeramente expresadas suenan a hueco. Burocracia, la burocracia sindical. ¿Qué es la burocracia sindical? ¿Qué es lo que hay que hacer para no ser burócrata sindical? Primero quiero saber, como yo no soy, Ruchi, no manejo la hágase la pregunta a usted. Perdón, mismo. Ruchi. ¿Qué es burocracia Ruchi, sindical? perdóneme la interrupción. Vamos a preguntárselo a Tosco enseguida. La burocracia sindical es el ejercicio de los cargos sindicales con ese criterio que se habló aquí de reducir todo al sindicalismo, de administrar desde posiciones de poder los beneficios sociales, de discutir exclusivamente los convenios colectivos de trabajo, de quedarse gobernando al movimiento obrero desde posiciones administrativas. O sea, del propio término burócrata surge el poder, el gobierno de empleados. Esa es la acepción gramatical que, trasladada al campo sindical, significa esto de no asumir esa proyección general de la lucha del movimiento obrero como factor de liberación nacional y social. Por eso nosotros distinguimos entre aquellos que se quedan a repartir lo que hay en el sindicato, entre aquellos que luchan evidentemente desde dentro del sindicato por sus reivindicaciones inmediatas y a su vez levantan la lucha permanente por esas otras reivindicaciones nacionales, esas otras reivindicaciones sociales, esas otras reivindicaciones latinoamericanas que hacen al cambio fundamental de la sociedad, a la militancia concreta fuera de la oficina, en la calle, en la lucha con los compañeros. Tosco no solo fue una figura de la escena política de Córdoba, por entonces muy combativa, una Córdoba poblada de fábricas, de obreros, de conflictos. No en vano el gobierno de Obregón Cano sufrió un golpe de estado interno propiciado por la policía, lo que se conoció luego como el Navarrazo, sino que tuvo una proyección nacional muy importante. Digamos, un ejemplo ético del representante de los trabajadores de base que no ascendió social ni económicamente en el ejercicio de sus tareas, como muchos otros, que no renunció a sus convicciones y que dio el ejemplo en las calles y en los debates posibles, cuando en la asunción de Obregón Cano, representando al Frejuli en Córdoba, habló Salvador Allende, presidente socialista de Chile, que había venido a la Argentina para acompañar el triunfo de Cámpora, y se fue hasta Córdoba para acompañar la asunción de Obregón Cano, la ciudad del Cordobazo. El tercero en estar ahí sobre el escenario, Salvador Allende, Obregón Cano, era Agustín Tosco. El Coro Municipal de Córdoba, haciendo una obra con poesía de Armando Tejada Gómez y música de Tomás Arinzi. Es un homenaje lírico a Agustín Tosco. A 95 años de su nacimiento estamos recordándolo. El prestigio de Tosco entre las organizaciones fue muy alto e incluyó que cuando la fuga de Trelew, uno de los actos más importantes previos a la masacre de Trelew de la historia de la lucha armada en la Argentina, Tosco, que estaba detenido en el mismo lugar, en Trelew, en el mismo presidio que aquellos que intentaron la fuga, que aquellos 6 que se fugaron, que aquellos que luego fueron asesinados, que aquellos que volvieron a sus propias celdas, se negó a escaparse de la cárcel. Lo fueron a buscar. Hubiese sido de los 5 primeros en salir. Y él dijo, yo soy un preso de una dictadura, no voy a salir así. Yo quiero que la dictadura termine sacándome de la cárcel. No voy a salir por la fuerza de la cárcel. Respeto lo que ustedes hagan. Yo me quedo acá. Eligió quedarse preso, pudiendo fugarse. Y no era que no estuviera comprometido hasta los tuétanos. Era un problema de la operatividad en que él creía, en la lucha judicial que él llevaba con la dictadura.
Estuvo en total 500 días presos Agustín Tosco. ¿Por qué? Por luchar por los derechos de los trabajadores. Y cuando el gremialismo complaciente, el de José Ignacio Rucci, se adjudicó haber peleado para que Tosco fuera liberado, Tosco dijo: no confundamos las cosas, yo no salí de la cárcel después de 500 días porque ese sector haya bregado por mí. Salí por la extraordinaria solidaridad de los trabajadores. ¿Después de cuántos días de cautiverio vuelve usted a la libertad? Son más de 500 días, 1 año y medio prácticamente. ¿A qué atribuye usted el hecho de encontrarse ahora en libertad? Hay una única respuesta, es la extraordinaria solidaridad llevada adelante por la clase obrera, por los demás sectores populares, quienes a través del tiempo van arrancando de las cárceles a los compañeros que están en prisión y que en esta oportunidad han logrado arrancarme a mí también. Esa es la razón fundamental de nuestra liberación. Pero paradójicamente, después de los conceptos que usted expresaba en esta conferencia de prensa, bueno, no podemos dejar de registrar que José Rucci en más de una oportunidad pidió su libertad. Bueno, Rucci está acostumbrado a cubrir una serie de formalismos para disfrazar una actitud que represente las aspiraciones de la clase obrera. Rucci ha cubierto formalismos, pero en absoluto el resultado de esta lucha es atribuible a su gestión. Los que luchan y los que transan. Dos figuras colosales enfrentadas por criterios diferentes en una misma época. Horacio Guaraní, ahora. Una canción dedicada a Agustín Tosco después de su partida. En sus momentos más tristes, los momentos de la cárcel, porque sí, por causas inventadas. Porque libre era un peligro y preso era un pájaro enjaulado. La canción se llama ¿Qué tristeza tendrán? Agustín Tosco es uno de esos personajes de la vida pública en la Argentina que seguramente estaría de acuerdo con la idea de Ebe Bonafini. Cuando me recuerden, por favor, no me recuerden con tristezas.
Carlos Polimeni en la tarde de la radio de las Madres de Plaza de Mayo. ...14:37 de esta bonita tarde de jueves, de esta tarde valientes de jueves, antes de que terminemos nuestro programa, Madres de Plaza de Mayo marcharán nuevamente. Marina Lesser, ¿cómo le va? Muy buenas tardes. Buenas tardes, muy nerviosa, pero bien, ¿vos? ¿Por qué? ¿Qué le pasa? Voy a rendir un parcial ahora a las 7 de la tarde. Bueno, no esté nerviosa, si ya estudió. Estudié, pero igual estoy nerviosa. ¿Los parciales en la carrera de Sociología de la UBA son presenciales? Exacto, tenemos exactamente 120 minutos para realizar 4 preguntas, 2 teóricas, 2 prácticas. ¿Se escribe a mano? Así es. ¿Los pupitres son los habituales? Exacto, una silla que tiene como una cosa así que sale y es como una mesita. Así. ¿Y hay para zurdos y diestros o solamente para diestros? Solo para diestros, soy zurda. No voy a hacer de otra manera. Y entonces tiene que escribir así escribo, así. Al revés, ¿no? ¿Qué mundo este? Pregunto eso porque en un momento que yo era profesor en la carrera en la Facultad de Comunicación de la UBA, y se mudó la carrera de sede a la sede de Ramos Mejía, desde la sede de Marcelo T. Alvear. Si salió de un ex sanatorio para ir a un edificio propio, hubo que comprar mobiliario nuevo, y habíamos hecho previamente a eso un estudio entre los alumnos. Yo les había pedido que estudiáramos el porcentaje de zurdos, que había más o menos el estable 13% en la humanidad, porque aquellos que debían comprar los pupitres debían tener en cuenta que el 13%, por lo menos, o el 15% de los pupitres deberían ser para zurdos, no para diestros, sino para zurdos. No hay. Sí, los consiguieron, los hicieron fabricar, de tal manera que fue un triunfo del centro de estudiantes, que a la hora de comprar, porque hay un mundo en que los zurdos, el que no es zurdo no se da cuenta, tienen problemas con los picaportes, con las puertas, tijeras. con las tijeras, con las duchas, etcétera, y con los pupitres si son alumnos, porque están hechos al revés de la lógica de su escritura. Y se compraron. Lo que se logró ahí es que el 15%, en una facultad, quizás la cantidad de zurdos en esa facultad es mayor, pero se compró el 15%. No me había dado cuenta igual de que el pupitre era para diestros. El asunto es que cuando los distribuyeron estaban todos en una misma aula, o sea que después los zurdos debieron peregrinar para... Todos los zurdos para la 207. Claro, no, bueno, peregrinaron y finalmente se acomodó, digamos, los zurdos lograron ser representados ahí. Pero bueno, suerte. Muchas gracias, la voy a necesitar, que Dios me acompañe. Si estudió, no la va a necesitar. Bueno, lo que pasa es que la instancia de examen tiene esas cosas, Los veleidades, nervios, sí, que uno por ahí puede saber, pero como está en la instancia de examen justamente, empiezan a pelearse un poco los cables de acuerdo a cómo te estrese esa instancia. ¿Y no se pasa con la madurez mientras uno es más maduro y más grande? ¿Está más seguro de su conocimiento? La verdad que en mi caso particular, si me vas a tomar un examen, no. Y también con las audiciones me ha pasado de que después de mucha experiencia de hacer audiciones y pruebas y casting, nunca dejé la instancia de nervios, como tampoco en los días del estreno. Qué bueno, a lo mejor eso es un síntoma de salud, ¿no? O de inocencia. Bueno, puede ser. Más adelante en el programa... vamos a hablar con la señora Liliana Vázquez. Ella mañana 23 de mayo, viernes a las 20 horas, con su grupo de teatro comunitario Los Villurqueros, presentará la obra Margarita en el Tornú, en la sala argentina de, me resisto a decirle Palacio Libertad, voy a decirle el Kirchner, porque es el Kirchner. El CCK. El CCK va a presentar esta obra que es Margarita en el Tornú, y es una tragicomedia ambientada en Villa Urquiza a principios de los años 20, del siglo XX. A principios del siglo XX, y cuenta la historia de amor entre Margarita y Armando. Ella es una joven hermosa mujer de vida entretenida, mundana y lujosa, y él es un joven inexperto y decente sin fortuna personal,
perteneciente a una honorable familia de la sociedad porteña. Y mientras terrible mal acecha en la sociedad, ellos tratarán de vivir su amor ante la hipocresía de una sociedad impiadosa. Margarita en el Tornú es un homenaje a la salud pública y a cualquier similitud con la Dama de las Camelias no es pura coincidencia. Vamos a estar conversando con Liliana Vázquez, que hace la dirección general de Margarita en el Tornú. Ella fue psicóloga social jubilada del Hospital Tornú y es presidenta actualmente de la Asociación Comunitaria Los Villurqueros. Bien, en la USAN, nos dice Carlos de la Plata, en la Universidad de San Martín, hay pupitres para zurdos. Me vino una nostalgia. Voy a la UBA, no voy a la USAN. Bueno, pero debería haberlos, ¿no? Y si no, que alguien se lo proponga, no es tan difícil conseguirlo, aunque a esta altura de las cosas vaya a saberse, los zurdos, ¿no? igual, viste que a los ponchazos nos vamos haciendo un poco ambidiestros. Sí, es todo un asunto. Bueno, hubo una época en que la educación en la Argentina propendía a evitar que hubiera personas zurdas, de tal manera que a los alumnos zurdos en la primaria les ataban el brazo atrás para que estuvieran obligados a escribir con la derecha. Y la grafía de alguien que escribe con su mano inhábil nunca será buena. Habrá testimonios de los que se acuerden de haber sido casi que reducidos. Práctica también, ¿no? Es práctica, pero la verdad que expresaba eso de que a un zurdo había que atarlo. O disciplinarlo para que escribiera con la derecha, o jugar a la pelota con la derecha. Bueno, nos vamos perfeccionando, somos perfectibles y vamos generando evoluciones a partir de nuestra conciencia. De la experiencia y del choque contra ella. Tuve nostalgia del momento en que dando clases les encargaba a los alumnos investigaciones, diciéndoles, es tan fácil, donde uno mira hay una investigación posible. Por ejemplo, ¿cuántas cesáreas son necesarias y cuántas no? No, ahí tenés un porcentaje altísimo de innecesarias. ¿Y cómo es el negocio? La violencia obstétrica. ¿Y quién sale ganando? Bueno, ¿cuántos zurdos hay? ¿Y qué representados están en la sociedad? ¿Y qué relación tiene el lenguaje con la discriminación? ¿Por qué el presidente Milei insulta diciendo zurdos? Sí, sí, zurdos es muy terrible. ¿Y cuál es el antecedente? ¿Quiénes utilizaban? ¿Por qué Mirta Legrand le dijo a Néstor Kirchner, recién electo, antes de asumir, se viene el zurdaje? O a Cecilia Rosetto, sos un poquito zurda. Pero ¿de dónde viene zurda como acusación? Porque nadie le dice, sos un poco de derecha a alguien como acusación. Sí sería facho. ¿Qué hiciste, bebé Cook? Por ejemplo, ¿por qué todos los negocios de la zona tienen nombres en inglés si vivimos en la Argentina, o en francés o en italiano? ¿Qué expresa eso? Y cuando uno se hace esas preguntas y empieza a tirar del hilito y responde, llega a conclusiones. Bueno, de eso se trata un poco la comunicación y el periodismo. Se trataba. Martín Suárez, egresados de la Facultad de Periodismo, en el móvil 1 de la AM530. ¿Cómo va? ¿Cómo te va, Carlos, querido? Bueno, zurdo y derecho es más o menos como blanco y negro, ¿no? Representaban la maldad, por un lado. El yin y el yang también al mismo tiempo. Eso viene de antaño. Uno se tiene que preguntar también por qué las notas musicales, en este caso las figuras, tienen valores más altos en las blancas, en las redondas, y más bajos en las negras, en las corcheas y en las semiputas. Ahí está la explicación más racista que viene desde el medioevo, para que tengan una idea. O sea que es histórico esto, Carlos. Es verdad, en el ajedrez las piezas blancas y las negras. Hay un monólogo extraordinario de Muhammad Ali, antes Cassius Clay, cuando yo hablaba con mi mamá y le decía, ¿por qué donde gobierna el presidente de los Estados Unidos es la Casa Blanca? ¿Y por qué la gente se casa de blanco? ¿Y por qué Dios es blanco? Y no había respuestas para esas cosas. La madre no tenía ni cómo responderle. Es un monólogo hecho en televisión por Muhammad Ali para demostrar cómo en el lenguaje habita también el desprecio por las personas que no son exactamente igual que nosotros. Claro, cómo se gana la batalla cultural desde el vamos, ¿no? Desde toda la historia a través del lenguaje. Bueno, hablando de batalla cultural, vos sabés qué linda movilización que acaban de terminar. Miles de trabajadoras y trabajadores universitarios, en este caso de la Universidad de Buenos Aires, de la UBA. Estamos a metros donde funciona el ex Ministerio de Educación, aquí en el pasaje Pisurno. Hasta este lugar se movilizaron, desde Plaza Hussein hasta el ex Ministerio de Educación de la Nación Argentina. Denuncian que el gobierno lleva adelante una política de cepo salarial, congelados los salarios de los trabajadoras y trabajadores universitarios. Cuando hablamos de trabajadores universitarios, no solamente hablamos de docentes, sino también de los no docentes, que son mayoría en toda la Universidad de Buenos Aires. A todo esto estiman una pérdida del poder de compra importante, que llega al 35%, Carlos, promedio esto, en los últimos 17 meses de gestión Javier Milei.
Hablamos con Marcelo Creta, secretario de Políticas Universitarias de la UTE, la Unión de Trabajadores de la Educación, que dio más detalles de la crítica situación que están atravesando. Bueno, Marcelo, ¿cuánto se redujo desde que asumió Javier Milei el salario de un trabajador docente y no docente, aproximadamente? Bueno, tenemos una pérdida en relación nominal a la inflación del 81% con respecto a lo que fue el aumento salarial y la inflación, y una pérdida del poder adquisitivo de más del 35%. Somos los trabajadores estatales, si consideramos lo que comúnmente se dice en los ministerios y las gobernaciones, las provincias, claramente son los que más perdimos, reconocidos hasta por el mismo gobierno. Nosotros tuvimos una reunión con el ministro o el secretario Torrendel, donde reconoce que estamos por debajo de lo que comúnmente se llama el SINAPA o los trabajadores del Estado, y ni hablar de la recuperación de los privados. Después de esta marcha van camino a la tercera marcha federal. Y otra pregunta, ¿hay posibilidad de un plan de lucha de toda la docencia? Sí, estamos trabajando en el marco del Frente Gremial. Hemos definido el día de ayer participar de todas las movilizaciones en la semana de protesta esta semana. El día miércoles que viene va a haber una concentración frente al Congreso, donde vamos a presentar el proyecto de ley que se anunció hoy en esta marcha, y para la semana entre el 23 y el 29 de junio vamos nuevamente a una gran marcha universitaria y educativa nacional. ¿A qué hora es lo de... El próximo miércoles, entonces, en el Congreso seguramente nos vamos a ver nuevamente las caras con todo el Frente Gremial Universitario, donde van a presentar un proyecto de ley para, en simples palabras, descongelar los salarios que los tienen a mal traer, Carlos, y también proponer nuevas medidas económicas para todos las universidades de la República Argentina. Van camino a la tercera marcha federal. Esto es importantísimo porque recordamos que ahí no solamente marcha la CETERA, marchan los gremios que son mayoría en cuanto a docencia estamos hablando, sino también todos los que están relacionados con la universidad pública, sobre todo los gremios de la Central Obrera, que está bastante dormida. Estamos hablando de la CGT, ¿no? Sí, sin lugar a dudas, dormida ad eternum, uno diría. Sí, bueno, está dormida por elección, no es que nadie le puso nada en la tacita de café para que se adormezcan los chicos. Pero bueno, esperemos que en algún momento salgan a flote, Carlos. Ojalá que sí, pero difícil que el chancho chifle. Abrazo grande, Martín. Abrazo, hasta luego. Martín Suárez en el móvil 1 de la M530. Los feminismos también estuvieron durante mucho tiempo, Marina Glesser, respecto al lenguaje, como algunos adjetivos que, volcados sobre un hombre, demuestran admiración o son elogios. Por ejemplo, es rápido, es astuto, tiene calle. Volcados sobre una mujer, inevitablemente conducen a definirla como prostituta. Si un tipo es rápido, es un elogio. Si una mujer es rápida, la están acusando de puta. Si tiene calle el tipo, es que sabe cómo comportarse. Si tiene calle una mujer, es que es puta. Y así un montón de veces. Prostituta, mucha honra. Ser dueñas y señoras de nuestro deseo. Arriba a las trabajadoras sexuales, las que las hacen con consentimiento. Y a los proxenetas, y a las proxenetas, y a la gente que está a favor de la trata, la peor de las condenas. Tus dólares, tu decisión. 14:49 ahora. Auspician la tarde con Carlos Polimeni. El destino de tus vacaciones está en Turismo Cabal. Viví los momentos que querés, con viajes armados a tu medida, con las mejores ofertas y los paquetes que buscas, con más de 35 años de experiencia. Entra en www.turismocabal.com.ar y encontrá las vacaciones que necesitas. Turismo Cabal. Seguridad en viajes. Destinada a la cartera de consumo. Más información en www.turismocabal.tour.ar. La Municipalidad de Pehuajó sigue inaugurando obras en 2023. Cierre del primer basural a cielo abierto de la provincia de Buenos Aires. Nuevo complejo ambiental. Jardín 919. Centro de Atención Temprana Dr. Ferreira. Complejo cultural. Nueva guardia del hospital. Más de nuevas 200 viviendas. Pehuajó. Gestión Pablo Javier Zurro. Hola querida gente de la 530, aquí Adrián Stoppelman para informar lo siguiente. Bienvenidos a la desinteligencia artificial. Desinteligencia artificial con Adrián Stoppelman, entradas por Paz Live. Atención Morón y zona oeste, el viernes 23 estoy en Bartolina de French 177 haciendo Desinteligencia artificial. 90 minutos de risas y catarsis para aliviar la realidad en Morón. Bartolina, viernes 23, el show se llama Desinteligencia artificial con Adrián Stoppelman, entradas por Paz Live.
Alimentos Cooperativos. Producción y comercialización de productos cooperativos y de agricultura familiar. Envíos a todo el país. Por pedido, envía tu mensaje al 11 34 31 2928. Seguinos en Instagram como @alimentos cooperativos. En 2025 vení a los talleres de Lecuni. Música, actuación, coro, tangos, cuentos, teatro, percusión y mucho más para compartir en familia. Acordate, en 2025 los talleres de Lecuni te están esperando. Informes e inscripción, informes.ecuni@gmail.com y seguinos en Facebook, Espacio Cultural Nuestros Hijos, y en Instagram, @ecuni. Necesitamos la energía para vivir. Aprendamos a cuidarla. Ingresa en edenor.com/consumo. Seguí nuestros consejos para disminuir tu consumo y ahorrar en tu factura. Seamos conscientes. Valoremos la energía. Edenor, 30 años de energía argentina en evolución. Somos Radio AM530. La tarde de la radio es con Carlos Polimeni. AM530. Somos Radio. La semana pasada un amigo galego que tiene en Recoleta una panadería y bar me dijo, hay un pibe que toca la gaita galega acá en Buenos Aires que la rompe, ¿no? Y yo dije, sí, debe ser Santiago Molina, ¿no? Me dijo, ese es este que suena aquí en la radio. Y tal vez decirle gaitero es bajarle un poco el precio, porque se trata de un gaitero multiinstrumentista que, por ejemplo, ha agotado funciones en el Café de Berlín en 11 ocasiones, que se presentó en el Bebop Club, un club de jazz, en el mes de abril, y que tiene una comunidad de seguidores que exceden muchísimo la música de raíz galega o la música celta con un pie en Irlanda. ¿Lo escuchan? Este viernes 30 de mayo a las 20, Santiago Molina va a presentar los temas de su primer disco, Desde un nuevo lugar, en La Tangente. Permanece en una situación, un canal propio de YouTube, un montón de seguidores, en que el disco es un objeto del pasado. Sin embargo, siempre es bueno publicar un disco. ¿Cómo va, Santiago?
¿Qué tal, Carlos? Un placer estar por acá. Muchas gracias por todas tus palabras. No necesitaste publicar discos para ser un artista que llena lugares. Sacamos uno, que es el que estamos presentando, y a mí me gusta más que el del disco como objeto, que también, el disco como concepto, que es algo que últimamente, gracias a la industria del consumo que todos tenemos, un poco se perdió. Y en la música se sacan singles, sacan temas sueltos. De a uno, claro. De a uno. Porque es más fácil de comunicar y demás. Porque etcétera. Las plataformas te piden de a uno por vez. Y cada tanto, ¿no? Sí, porque uno arma una playlist con Claro, con un solo tema. O sea, sacar un disco entero que tenga un concepto, que tenga un hilo conductor entre todos los temas y demás, se perdió un poco. Se perdió un poco eso. Cuando apareció el Chango Espaciuc en los años 90, con el pelo largo, tocando un chamamé que revolucionaba un poco el género, le llamaban el chamamecero del rock. Entre otras cosas porque tocaba con Divididos. Vos ganaste un premio Gardel tocando con Divididos. Bueno, ellos ganaron un premio Gardel y yo grabé en ese tema. En San Saltarín. En San Saltarín. Podría pensarse que vos sos el gaitero del rock por extensión. Se podría decir, sí. Sí, es un lindo halago. Fue muy lindo trabajar con ellos, la verdad. Son gente fantástica y me dieron un lugar enorme grabando con ellos. No solamente grabando con ellos, me invitaron a tocar a un montón de shows, me llevaron a Vélez, me llevaron de gira, un montón de cosas que estuvieron buenísimas. Y yo me acuerdo cuando fui a grabar, yo fui con un par de ideas, un par de cosas, pero con mucha cautela porque no sabía qué es lo que ellos pretendían. Capaz que tenían alguna idea muy puntual, querían algo acá, así y listo, pero me dieron la posibilidad de decir, jugá tranquilo, mostrarnos qué podés aportar a esto, y grabé un montón de cosas y terminaron quedando prácticamente todas. Un montón de gaitas, flautas, de todo, quedó muy lindo. Ese montón de cosas que grabaste, bueno, constituyen en sí mismo una obra. Ahora, irte de gira con un grupo para tocar un tema después sobre el escenario es todo un asunto, ¿no? Todo un asunto, sí. Es un premio, es una fortuna. Sí. Te debe dejar con ganas de tocar más. Sí, de hecho terminamos haciendo también Cruachán, claro, en algunas veces. El clásico de Sumo que tiene sampleado el sonido, en realidad, de gaitas escocesas. Exactamente. No son las mismas que esta, no es la misma gaita que vos tocás. Exactamente, no es la misma. Yo toco gaita gallega y nada, tocábamos esos dos temas tocaba con ellos. Podríamos jugar a hacer un poco de radio, ¿no? Ay, sí. Sí, por ejemplo, poner la versión grabada por Cruachán. Reitero que suena a gaita escocesa, pero es Ricardo Mollo con un pedal, ¿no? Y que vos toques encima un poco. A ver. Con la gaita galega no va a poder o ser con el flautín irlandés. Sí. Quiero recordar que esta es una canción bélica escocesa del clan al que pertenecía la familia de Luca Prodan, su madre Cecilia Pollock, que es una canción de combate contra los ingleses. Vamos a combatir contra los ingleses y es el orgullo escocés. Ayer hablamos del determinismo geográfico con el frío de Escocia, ¿no? Vos me decís escocés y yo pienso en Ferguson y en Condorcet. Claro, en esos muchachos de faldas que durante siglos pelearon contra el imperio inglés. Y que son todos hinchas de Maradona por los 2 goles en el 86. Son unas notas obstinadas, sí, ¿no? Sí. Son 3 notas nada más. Es un ostinato furioso todo el tiempo que funciona súper bien. A ver, súper bien. Toca un poquito más, dale, para nuestro placer. Por favor.
¿Cómo es la relación de la música celta entre sí? ¿Cómo la música de los irlandeses y los escoceses llega a Galicia, en el norte de España? Bueno, la música europea en general, en Galicia está el punto de peregrinación más importante de toda la historia del catolicismo, que es Santiago de Compostela. Y el Camino de Santiago. Exactamente. O sea, desde todos los puntos importantes del catolicismo se va a Santiago de Compostela. Es un punto de encuentro enorme de muchísimos siglos, con lo cual iba todo el mundo para allá, incluso los irlandeses, que son muy creyentes y llevaron su música. Yo estoy muy convencido de que ese peregrinaje incluyó transportar a pie los instrumentos y la música. De hecho, sin tanto el flautín irlandés como la gaita escocesa y la gaita galega son instrumentos portables, es decir, que se pueden tocar mientras uno camina o marcha. Uh-huh. Sí, sin duda. Yo creo que eso hizo que esta música tenga similitudes a lo largo de tantas regiones europeas. ¿Sabés cuántas veces tocaste en Galicia? En Galicia unas cuantas. Viajé muchas veces a Galicia. Tuve la suerte de haber participado en varios concursos de gaita solista desde muy chiquito. La primera vez que fui fue en el 2002. Fui a buscar mi gaita con mi papá. Y después en el 2003 ya fui a participar de un concurso de solistas y toqué algunas veces allá. ¿En el 2002 qué edad tenías? Yo tenía 15. O sea, tu primera gaita a los 15. Mi primera gaita a los 15. Y Santiago de Compostela, un amor. Sí, no, Santiago de Compostela es un amor. Es increíble. Tengo un amigo galego. Ahí que habría que hacer un paréntesis. Tu primera gaita, porque la gaita con que aprendiste es una gaita que te regaló una señora. Sí, la primera gaita con la que aprendí es una gaita fabricada acá en Argentina, en la década del 60-70, por un artesano que se llamaba González. Y me la regaló una señora. En el Teatro Bambalinas se hizo un concierto allá por el 2000 de música celta. En la calle Chacabuco. En la calle Chacabuco, ahí al 900. ¿Alguna vez tocaron los Redonditos Ricota? Exactamente. Y mi abuela estaba charlando con una señora. Yo recién empezaba, hacía poquito que había empezado a tomar algunas clases y demás. Y mi abuela se puso a charlar con una señora y... No, porque sí, mis nietos están aprendiendo, mi hijo también, no sé qué, pero Santiago no tiene gaita todavía. Y la señora le dijo, mi marido tocaba la gaita y yo tengo 2 gaitas, le puedo dar una a su nieto. Así. Se pasaron sus teléfonos, se los anotaron en papel, pura generosidad galega, ¿no? Sí, total. Entre que el instrumento esté ahí inactivo y que lo toque un chico, que es una historia hermosa. Hermoso, sí. Ojalá mucha gente aprendiese esa que amarroca cosas en lugar de socializarlas, ¿no? Ojalá. ¿Te cambió? Me cambió la vida, literal. Tener la gaita, el sueño de la gaita propia. Era una gaita argentina, era una gaita que te sirvió para estudiar, pero te trajo hasta la gaita que a los 15 años fuiste a buscar a Galicia. Supongo que hay mucha gente que sabe, pero hay mucha otra que descubre las cosas siempre, que no sabe nada. ¿Cómo es esta gaita? ¿Cómo funciona? La gaita y las gaitas en general tienen una característica principal, es que tienen una bolsa, ¿sí? La gaita es un instrumento de viento que funciona igual que cualquier otro instrumento de viento, que es con el aire propio de uno. Pero, ¿originalmente esa bolsa era el estómago de una vaca? Originalmente en Galicia era literal el cuero en general de una cabra. De una cabra. Entero, el cuero entero de una cabra. De hecho, yo tuve en un momento una gaita que la bolsa era una cabra entera. Cuero de cabra, literal, con un vestido por afuera. Y la característica que tienen las gaitas es esa, es que tienen una bolsa. Esa bolsa hay que llenarla y apretarla para que ese aire haga sonar a todos los elementos sonoros que la gaita tiene. Y así funcionan todas. Estar soplando para administrar ese aire. Exactamente, hay que ir soplando y hay que ir llenándola. ¿Podemos hacer una demostración práctica ahora? Claro que sí. Esta gaita no tiene cuero de cabra. No, esta no. Actualmente son de un material sintético, es una tela
que está buenísimo porque aguanta el aire, pero no la humedad pasa. Entonces no mantiene humedad adentro, las cañas con las que suena el instrumento se mantienen más secas. Las cañas con la humedad varían su sonido, claro. Qué grande gaita. Muchas gracias. ¿A dónde te lleva cuando escuchas, Marina, el sonido de la gaita? Creo que a algún lugar de la infancia que no recuerdo muy bien, pero como si de chica hubiese... ¿Sabes qué? Algo de los dibujitos animados, ¿no? Hay un capítulo de un dibujito animado que tocan la gaita, no sé. Pues, ¿y El Señor de los Anillos? ¿No te lleva a una fantasía de Tolkien? También un por poco ejemplo, Tolkien. ¿no? ¿A vos a dónde? Y a mí me lleva a Galicia, sin lugar a dudas. Galicia es muy hermosa, ¿no? Es hermoso, Galicia es el mejor lugar del mundo. El mar enfrente, literal. Los campos, qué sé yo, pero eso del mejor lugar del mundo lo decís porque venís de una familia galega. Es mágico, Galicia es increíble. Ricos. Es muy lindo. Es muy lindo, la gente es muy amable, se come increíble. De puta madre. Sí. Sí, no, es un grandísimo lugar. Ayer hablaba con un hijo sobre el destino de una hija, vivir en España, y él me decía que lo que ve en las redes sociales es que en Europa España está considerado el mejor país para vivir. El de mayor calidad de vida, a pesar de todos los pesares. Sí. Yo creo que Galicia en particular, sí. Yo estuve hace un tiempo en Madrid, un par de meses, por trabajo, tocando y demás. Y a mí Madrid personalmente... ¿Es demasiada ciudad para vos? No me gustó. Pasa que vivo acá en Buenos Aires hace ya un montón de años y en el conurbano de toda la vida. Entonces, para ciudad... Buenos Aires es muy, muy linda ciudad. Es una ciudad increíble con una cantidad de actividades para hacer todo el tiempo, en todo momento, de lo que se quiera, cuando se quiera. Culturalmente, cito a Imanol Arias, Sí. Buenos Aires es una ciudad y al lado Madrid es una aldea. Sí. En cuanto a cultura, Sí. quiero decir, después, para que nadie se ofenda al respecto. Que vos vayas a tocar la gaita a Galicia o a Madrid, que te contraten en España, qué sé yo, es como ir a vender heladeras a Alaska, ¿no? Es raro, supongo. Es como si hubiera un bandoneonista galego que viniera a trabajar, a tocar tangos en Buenos Aires y que fuera además una autoridad. Sí, la verdad es que pensándolo desde ese lado es bastante particular. Yo creo que, bueno, mi búsqueda
musical, más allá de la gaita y más allá de lo que significa hacer música relacionada con la gaita, también es buscar esa unión entre lo de acá y la gaita, porque yo soy recién bisnieto de gallegos, o sea, un bisabuelo mío vino de Galicia y yo soy de acá. Tres generaciones de argentinos, claro. Yo soy de acá, o sea, yo de allá sí me gusta mucho, es muy lindo, hay muchas similitudes, me siento muy identificado, pero yo soy de acá, soy de ciudad incluso, y la música que hago está completamente teñida por lo que consumimos y escuchamos y hacemos acá, sobre todo en Buenos Aires, ¿no? Vos combinás, si se quiere, un poco la música de raíz folclórica, sí, que no es tan de Buenos Aires, sino de la Argentina en particular, con las melodías, las armonías y los climas que te permite la gaita, ¿no? Sí. O el flautín irlandés. Sí. Es una combinación importante. Creo yo que prácticamente única, se podría decir. Singular en la mixtura, ¿no? Sí. No sé si alguien más habrá experimentado y habrá publicado algo como la versión que hicimos de Luna Tucumana con Manu Sija, por ejemplo, con la gaita. O sea, es una cosa... El tucumanísimo Manu Sija, ¿no? Sí. La podemos buscar, Manu Mira, Sija. yo encontré acá caricaturas de Santiago ayer, Molina. hoy y siempre, un Bugs Bunny de 1948, que es a eso que me estaba refiriendo. Un Bugs Bunny de 1948 con gaita. Con gaita. Mirá. Con música galega. Tengo una memoria muy Por eso te prodigiosa. sonaba. A ver si encontrás el sonido. Lo tengo, sí. A ver. De eso, un Bugs Bunny con... Un Bugs Bunny Qué de curioso. 1948. 1948, Me parece que el peso de las evidencias están totalmente contra mí, pero nunca me podrás ganar tocando la gaita. Ahora, ¿el chabón es un galego o un escocés? Escocés. Es un escocés. La Ahí gaita te viene escocesa. la gaita, pero qué recuerdo preciso, ¿no? Bueno, te digo que de las llegó ahí. imágenes, ¿no? Yo soy una niña de los 90, digamos, la tele lo era todo, no había 24/7 los dibujitos, entonces yo esperaba con ansias Bugs Bunny, la Pantera Rosa, el Zorro, el Chavo, todas esas cosas las tengo muy, muy grabadas a fuego. Y también los programas de tele nacionales, ¿no? Divina Comedia, Atreverse, Sin Condena, por eso estoy donde estoy. Bien, es bueno saberlo. ¿Esta es la versión tuya con Manu Sija? Con el multiinstrumentista Manu Sija, el multiinstrumentista Santiago Molina. Que cuando toca en Buenos Aires el viernes 3 de mayo a las 8 de la noche en La Tangente, que queda en Palermo, Honduras, 5317, 30 de mayo a las 20. O sea, en unos días. La semana que viene, el viernes, con que finaliza este mes. ¿Suenan castañuelas también? Son unas tarrañolas. ¿Tarrañolas se llaman? Tarrañolas, sí, son dos tablitas de madera que se tocan con la mano. Se usa en un montón de culturas. Los irlandeses también le llaman bones, que lo usan con hueso. Claro. Agarran dos costillitas de hueso y las usan de la misma manera. Tendríamos que pensar en Atahualpa Yupanqui, ¿no? Porque cuando escuchamos Luna Tucumana se produce el milagro que Yupanqui esperaba en Destino del Canto. Una canción anónima, es de todos, pero tiene un autor.
Es lindo que se produce técnicamente un diálogo de culturas, ¿no? Sí. Era la idea. Bueno, yo empecé desde muy chiquito tocando música de acá, música folclórica, tocando pincuyo, moceño y demás, música del norte argentino. Por eso hablamos de un multiinstrumentista, que podemos definir como un gaitero, pero gaita y alrededores, ¿no? El disco se llama Desde un nuevo lugar. ¿Con quiénes tocás en La Tangente el viernes 30 de mayo? Tengo banda estable ya, por suerte, que son unos fenómenos. Tenemos a Nicolás Sokolic en guitarra acústica, a Santiago Liñares en percusión, cajón peruano, Samuel Iscaray en bajo eléctrico y Nicolás Pérez en buzuki irlandés y flautas también. Bien, Santiago, gracias por haber venido al programa. Siempre es un placer poder recibirte. Gracias. Escuchar esta música tan inspiradora, tan volada por otra parte, ¿no? Muchas gracias. Y creo que muchísima gente que conoce Galicia o que viene de familias galegas se sentirá representada, ¿no? Es bueno sentir que hay gente que nos representa. Está tan representado el mal y tan representada la minoría en la Argentina que representar a las mayorías siempre será una tarea agradable. Muchísimas gracias, Carlos. Santiago Molina, ya ven todo lo que hizo en tan poco tiempo. Somos Radio AM530. Cuenta DNI es el mejor amigo del bonaerense, porque podés pagar tus servicios, porque tenés beneficios en comercios adheridos y también podés transferir plata a quien quieras. Cuenta DNI, ¿por qué tantos guaus? Ah, claro, porque todo lo que tienes es bien guau, ¿no? No entiendo nada de lo que dices, Cuenta DNI, pero estoy totalmente de acuerdo. Cuenta DNI, el mejor amigo del bonaerense. Seguí a la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires a través de sus redes sociales y entérate de todas las actividades legislativas en Instagram y Facebook como @diputadosBA y en Twitter como HCDiputadosBA. Los jueves a las 22, Osvaldo Quiroga te espera en El Refugio. El Refugio, un espacio para descubrir, disfrutar y vivir la cultura. AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Hola, ¿qué tal? Comprensión de texto y contexto. Vuelve Contraeditorial. Un límite al discurso dominante. Dirigen Roberto Caballero y Gustavo Cirelli. La voz de la resistencia en medio del silencio la encontrás en www.contraeditorial.com. El sabor que te acompaña es Café Bantú. El aroma en la mañana del Café Bantú. Bantú. Te esperamos en el Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini para disfrutar de teatro, danza, música, espectáculos para las infancias, conferencias y presentaciones. Podés compartir un rico café o leer un buen libro en la calidez de nuestra planta baja.
Recorre nuestra agenda en www.centrocultural.coop y seguinos en las redes sociales. Comprando las entradas con tarjeta Cabal Crédito o Débito accedes a un 50% de descuento. Centro Cultural de la Cooperación Florial Gorini, Avenida Corrientes 1543, Ciudad de Buenos Aires. Una experiencia cultural y cooperativa. En 2025 vení a los talleres de Lecuni. Música, actuación, coro, tangos, cuentos, teatro, percusión y mucho más para compartir en familia. Acordate, en 2025 los talleres de Lecuni te están esperando. Informes e inscripción, informes.ecuni@gmail.com y seguinos en Facebook, Espacio Cultural Nuestros Hijos, y en Instagram, @ecuni. AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre. Dios y la patria. ¿Andarán muy ocupados en otras cosas? Y a las 15:23 les contamos, vamos a terminar. Hoy es jueves, es un jueves valiente. Madres de Plaza de Mayo marchará, la radio transmitirá, como lo hace todos los días, como todos los jueves, la marcha y sus circunstancias, sus oradores, etcétera. Pero 5 minutos antes de eso haremos un corte en nuestro programa para reanudar los equipos de la radio luego de la falta de suministro de energía de más temprano. Les avisamos con tiempo para que no se asusten y permanezcan en la sintonía. A las 15:23, Marina, su nota la espera. Así es, Carlos, te había contado más temprano a vos y a la audiencia de que íbamos a conversar con Liliana Vázquez. Ella es la directora de esta obra que se presenta mañana a las 20 horas en el CCK, Margarita en el Tornú, en la sala argentina del CCK. Le damos la bienvenida a Liliana Vázquez, reconocida directora de teatro ahora, pero más por su trabajo barrial y comunitario, porque es la presidenta de la Asociación Comunitaria Los Villurqueros, además de ser psicóloga social jubilada del Hospital Tornú. Realmente un enorme trabajo a lo largo de estos años en la Comuna 12. Hola, Liliana Vázquez. Marina Glesser te da la bienvenida a la M530, la radio de Madres, Somos Radio. ¿Cómo andás? Bien, gracias Marina por esta oportunidad de salir al aire e invitar a la gente que venga mañana, que es gratis, a la sala argentina del CCK, ahora llamado Palacio de la Libertad. Por las dudas digo los dos nombres para que no se pierdan y puedan venir a ver a los Villurqueros. Bien, contame un poco, además de la obra, esta Margarita en esta oportunidad presentamos Margarita en el Tornú, pero tenés sí, pero tenés una gran trayectoria de trabajo comunitario, militante, por decirlo así, con esta ONG que presidís, ¿no? Que es la Asociación Comunitaria Los Villurqueros. ¿Me comentás un poco de eso y después hablamos de Margarita, sobre la obra que tiene mucha similitud con la Dama de las Camelias? Bueno, los Villurqueros nacen en el... Ay, se te cortó. Tengo cortado el Zoom. No lo escucho. En 2001, como en la asamblea. Yo escucho bien. A ver, los Villurqueros nace en estado asambleario del 2001. Exacto. Y bueno, una de las cosas que nos propusimos fue recuperar el Cine Teatro 25 de Mayo con todos los vecinos, cosa que se logró. Bueno, hoy somos artistas residentes de ese espacio, pero la tarea barrial viene desde siempre porque somos parte de la comunidad de Villa Urquiza, de la comunidad de la Parroquia del Carmen, del hospital, también siempre colaborando. Primero, bueno, fui trabajadora del hospital y esto hizo que todo lo que pasara en esta comunidad, en esta comuna 12 y 15, porque el hospital está en la 15 y tenemos una misma conformación, digamos, histórica. Bueno, todo esto pasó. Te pierdo un poco. Perdemos la comunicación. Pasaba siempre
pero nos toca a todos. ¿Sí? ¿Se escuchó? Sí, un poco decías que más allá de que están en comunas distintas, el hospital del teatro, todo nos toca a todos y que la responsabilidad, el compromiso social que tenés es un poco en función no solamente del barrio que habitas, sino de la comunidad toda, ¿no? Un poco estoy perdiendo la comunicación con Liliana Vázquez, que es la directora de esta obra de la que vamos a pasar a hablar ahora cuando recuperemos la comunicación con ella, de Margarita en el Tornú. La obra es un poco una adaptación o algo que tiene que ver con la Dama de las Camelias, que también, ¿no? Margarita y Armand. Margarita es un poco que quiere prescindir de su lujo burgués y se enamora de Armando, un joven de buena familia que también se enamora profundamente de ella. Vamos a volver a retomar la comunicación con Liliana Vázquez, que era muy interesante porque este compromiso social que nace en algunos barrios de aquellas asambleas del 2001, en donde realmente fue el pueblo que salvó al pueblo de esa embestida, de esa decadencia, digamos, que nos llevó el neoliberalismo menemista para terminar en ese Frente Todismo, iba a decir, en esa alianza en Frente Amplio, ¿no se llamaba? O Frepaso. En el Frepaso se llamaba el gobierno de la alianza, que unía el Frepaso por un lado y la Unión Cívica Radical por otro. Exacto, en ese desastre que termina. En ese desastre que termina en que la solución de la pata más progresista de la alianza, encarnada por Chacho Álvarez, es poner de ministro de Economía a Domingo Felipe Cavallo. Exactamente, en cómo repite después la historia de que un pejotismo no tan alineado, no tan organizado, no tan enderezado, bastante torcido, junto al progresismo, permite, ¿no?, una restauración bastante conservadora como la que estamos viviendo ahora, una pesadilla. Bueno, no la tenemos por Zoom a Liliana Vázquez, pero sí la tenemos vía telefónica, así que le volvemos a dar la bienvenida a Liliana Vázquez, directora de Margarita en el Tornú. ¿Cómo andás? ¿Estás ahí? Bien, se cortó, pero volvemos, porque no dejamos de luchar, seguimos. No, la verdad que esto te iba a decir, ¿cuántos años comprometida con los clubes, con los hospitales, con los teatros, con la comunidad entera? ¿Qué te llevó a este compromiso militante? Tal vez la experiencia del 2001 y al no aflojar nunca, no bajar los brazos ni tirar la toalla nunca, un ejemplo para tanto dirigente llorón. Mira, en realidad me lleva mi nacimiento. Yo nací en el 55, así que en una familia de mucho trabajo, de mucho esfuerzo, de mucho ejemplo, de abuela, de madre, de padre. Así que uno lo lleva en la marca en el orillo, digo yo, ¿no? Y mi abuela fue la que inició su primer merendero en Entre Ríos, y así que digo, en años de mucha miseria. Y bueno, esto va marcando un rumbo. Y los villurqueros son eso, son una conformación de vecinos y vecinas que no se resignan a que la cultura sea un bien de pocos, que las cosas podemos juntarnos y mejorarlas, la calidad de vida. El hospital, nosotros creamos los payasos hospitalarios en el año 2000, así que allá en el Hospital Tornú, pero creamos una juegoteca, trabajamos muchísimo en lo que fue promoción de la salud en el Hospital Tornú, en pediatría. Colaboramos mucho con la biblioteca de pediatría y concientizando sobre la salud pública, pero dando herramientas para el cuidado de la salud también en la niñez, en las infancias y en la tercera edad. Eso es una marca que ya te digo, que llevamos y que defendemos porque es nuestro hospital, es nuestra escuela, es nuestro teatro, es nuestro. No, nadie nos regaló nada. Lo tenemos porque hubo mucha lucha de vecinos y vecinas y mucha historia detrás. Entonces todo lo que hemos conseguido uno lo tiene que sostener y mantener en el tiempo y concientizar a la gente que no fue magia, no es magia, sino que es lucha, conciencia, trabajo, reunión, esfuerzo. Y aquí estamos, seguimos, y voy a seguir hasta que el cuerpo aguante, como dicen, ¿no? En este caso, Margarita en el Tornú es una defensa de la salud pública, pero
un homenaje, y es una margarita criolla, porque si bien tomamos elementos de la Dama de las Camelias, es una margarita criolla muy particular, ambientada en el año 1904, cuando se inauguró el Hospital Tornú, y bueno, quiero que la vengan a ver, porque es una obra también como homenaje al cine mudo, una obra de teatro muda, pero tiene mucha expresión, música en vivo, y un vestuario espectacular, y actuaciones muy, muy lindas, hermosos están los chicos, así que vale la pena verla. Y es gratuita la entrada, y con una donación a voluntad para el merendero, la gente en situación de calle, con la que está trabajando el padre Gustavo en la parroquia del Carmen. Qué interesante es escucharte, qué estimulante es escucharte, porque ese compromiso participativo y solidario escasea hoy por hoy, sobre todo en la comprensión y en la responsabilidad, ¿no?, que uno tiene en su convivir con su comunidad. Yo creo que nos han castigado mucho en la parte social, y en la parte, creo que nos han adormecido la parte de la empatía nuestra, de que la gente pasa al lado de las cosas terribles y no las ve, o no las quiere ver. Entonces, bueno, tal vez esta sea una manera poética de llamar la atención, y bueno, seguir andando. Nosotros nacimos en la puerta del 25 de mayo juntando firmas en el 2000, 2001, 2002, para que no se cierre. Y en aquella época la gente también pasaba de largo, pero veía un grupo de locos vestidos esperando a Gardel, preguntando cuándo entraba Gardel al 25 de mayo, vestidos de época, y entonces firmaban. Y así se juntaron 5.000 firmas, y el teatro está en pie. Por la lucha de los vecinos. Entonces quiere decir que hay que hacer acciones, tal vez así, poéticas y llamativas, para que la gente vuelva a despertar. Interesante escucharte, Liliana Vázquez, dando un poco de insumos e ideas para imaginar salidas colectivas y posibles en la organización social y indefectiblemente e indivisiblemente política. Vamos a ir a ver entonces mañana, la viernes 23 a las 20 horas, espectáculo gratuito. Les quiero dejar la invitación para el 25 de mayo, que va a ser importante. En el 25 de mayo hacemos esta obra a beneficio de la parroquia, de la gente en situación de calle y merendero. Y vamos a empezar a las 4 de la tarde con una visita guiada. Digo, para que tengan las dos opciones. El que no puede ir al CCK mañana puede ir el 25 de mayo, que va a haber todo el día distintas actividades, porque es el aniversario del barrio, del teatro, y es el aniversario nuestro. Cumplimos años los villurqueros ahí. ¿Cuántos años cumplen entonces los villurqueros? 23 oficiales, desde el día que hicimos Esperando a Gardel en la puerta del teatro. Y fue el 25 de mayo, para que se abriera el teatro. Y en esta oportunidad hacemos una visita guiada por los fantasmas del 25, que representamos eso, a las 4 de la tarde. Después, a las 5, canta el coral Urquiza, y después va a haber una merienda colectiva, esto gratuito todo, y después la milonga de Duplá, y luego los villurqueros con Margarita en el Tornú de nuevo. Cerramos el aniversario del teatro. El teatro cumple 96 años. Excelente todo esto que nos estás contando, para nosotros es muy importante saberlo, y para la audiencia, les repito, mañana 23 de mayo a las 20 horas, el grupo de teatro comunitario Los Villurqueros presenta la obra Margarita en el Tornú en la Sala Argentina del CCK, ahora llamado Palacio Libertad, pero en el Kirchner. Pueden ir a donación también de la parroquia de Villurquiza, y queríamos agradecerte esta comunicación, Liliana Vázquez, y desearte la mejor de las suertes para mañana viernes y para el domingo. Te pido un favor. La función a beneficio del 25 de mayo.
No mañana, Bueno, la función a beneficio es el domingo 25 de mayo en el Teatro 25 de Mayo, que es en Triunvirato 4444. Te queremos agradecer mucho, te mandamos un beso, no aflojes. Mil gracias. Y no dejes de contagiar todo ese compromiso social y militante que tenés desde hace tantos años. Gracias, Liliana Vázquez, un gran beso. Gracias a ustedes, un abrazo grande. Bien, el hermoso Teatro 25 de Mayo, donde cantó Gardel en su momento, fue recuperado por la lucha de los vecinos de Villa Urquiza. Y las vecinas. De les vecines, de todos, de Villa Urquiza, durante la crisis política de fin de siglo y principio de este siglo, y pasó luego a ser parte del patrimonio del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Es decir, hay una interactuación entre la recuperación de los vecinos de un cine-teatro histórico que si no hubiese sido demolido, qué hermoso teatro hubiese sido reemplazado, y a su vez un apoyo al Estado de la capital federal en la gestión, y esa alianza entre un Estado presente, cualquiera sea el gobierno, el Estado es lo que importa ahí, y los vecinos que lucharon, da por resultado que en ese barrio haya un extraordinario lugar donde representar teatro, hacer recitales, hacer visitas guiadas, enterarse colectas solidarias de la historia. Ojalá que en todos los barrios se repitieran iniciativas de este tipo y los estados no tuvieran más remedio contra la crisis de época que ser parte de, y si no, quedarse afuera. Deja tu mensaje en nuestra línea de oyentes de WhatsApp 11 3200 0530. Ética, poder y tecnologías, redes sociales e inteligencia artificial desde el sur global. El nuevo libro de Verónica Sforcin, ganador del premio ensayo Pensar Nuestra América con categorías propias. Conseguilo en librerías y en edicionessicus.com.ar. Ediciones Sicus. Libros para una cultura de la integración. El sabor que te acompaña es Café Bantú, el aroma en la mañana del Café Bantú. Bantú. Auspiciaron la tarde con Carlos Polimeni. La Municipalidad de Pehuajó sigue inaugurando obras en 2023. Cierre del primer basural a cielo abierto de la provincia de Buenos Aires. Nuevo complejo ambiental. Jardín 919. Centro de Atención Temprana Dr. Ferreira. Complejo cultural. Nueva guardia del hospital. Más de nuevas 200 viviendas. Pehuajó. Gestión Pablo Javier Zurro. El destino de tus vacaciones está en Turismo Cabal. Viví los momentos que querés, con viajes armados a tu medida, con las mejores ofertas y los paquetes que buscas, con más de 35 años de experiencia. Entra en www.turismocabal.com.ar y encontrá las vacaciones que necesitas. Turismo Cabal, seguridad en viajes. Destinada a la cartera de consumo. Más información en www.turismocabal.tour.ar. Somos Radio. AM530. 15:39 ahora habíamos anunciado, vamos a hacer un pequeño corte en la transmisión para volver a la transmisión en unos minutitos, en 5 minutos aproximadamente, con la nueva marcha de Madres de Plaza de Mayo. Nosotros, Marina, nos despedimos hasta mañana viernes. Mañana viernes, te cuento rápidamente, Milonga Justicialista en San José 181 a partir de las 19, clase a la gorra de Natalia Fures, y después Araca Tango con el show musical. Los esperamos y las esperamos. Igual mañana te cuento de nuevo. Gracias, Carlos, por este día y cada día. No se asusten por el corte, es nada más que reiniciar los equipos y volvemos.